Estamos muy contentos, les doy la más cordial bienvenida. Soy Carolina Pereira, la secretaria ejecutiva de Economía Creativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Estamos muy orgullosos de poder estar en este espacio. Saludo inmediatamente a las autoridades que nos acompañan. Vamos a saludar a la señora rectora Pilar Romanguera, a los señores vicerrectores Erwin Krauskopf, a Gonzalo Islas, Jaime Bater, el decano, señor Juan Pablo Corbalán, al cuerpo académico, estudiantes y egresados que hoy nos acompañan. Y antes de partir con este living que nos tiene muy ilusionados y motivados, quisiera comentarles que aquí vamos a hablar de industria local, más tecnología, una oportunidad. Desde la Secretaría de Economía Creativa y desde el Ministerio de las Culturas en su conjunto, vemos en esta oportunidad un espacio de trabajo colaborativo. Saludamos especialmente a la Universidad de las Américas, universidad pionera en el trabajo con las industrias creativas, con la economía creativa. Este espacio es facilitado por la universidad y esta acción es parte de la celebración del año académico. Eso nos llena de orgullo como Ministerio de las Culturas, tener una alianza virtuosa, tener una universidad que abre puentes, que abre caminos para el diálogo, no solo para la formación, sino que también para la producción y la gestión cultural, para la distribución de contenidos. Y hoy día voy a dejar ahora con ustedes a Fernando Portal, académico, investigador, un orgullo también, una eminencia en su área. Así que los dejo con Fernando, quien va a presentar a grandes invitados de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias por esta presentación, por acompañarnos y también por toda la colaboración que ha permitido que durante esta semana que nos ha permitido efectivamente llegar a este momento. En la facultad reunimos algunas disciplinas creativas que efectivamente se ven cuestionadas, digamos, por el desarrollo de tecnologías como las que vamos a revisar ahora, y en ese sentido nos parecía muy pertinente poder dar inicio a las actividades académicas del 2025 en nuestra facultad con esta conversación. Así que quiero invitar a nuestros invitados a que puedan pasar al escenario. Alejandro Matamala es diseñador, desarrollador de software, cofundador y jefe de diseño de Runway, una empresa pionera en herramientas de inteligencia artificial para la producción audiovisual. Bienvenido, Alejandro. Acompáñame por favor acá arriba. También contamos con la presencia de Maite Alberdi, destacada directora y productora de cine, autora, entre otras obras, de La Once, El Agente Topo y La Memoria Infinita. Muchas gracias, Maite, por acompañarnos en esta conversación. Y a alguien de nuestra casa, Pato Escala, productor de Pan Robot, el estudio ganador del Oscar por La Historia del Oso y académico de la Escuela de Animación de nuestra facultad. Gracias, Pato, también por acompañarnos. Le quisiera también agradecer especialmente a Trinidad Guzmán, jefa del área de diseño y servicios creativos, quien ha apoyado el desarrollo de esta producción conjunta. Y también mencionar de que contamos con intérpretes de lengua de señas chilena, gracias al Instituto Enséñame, que nos han acompañado en cada una de nuestras actividades. La idea de esta conversación la llevamos cocinando durante varios meses y nos interesaba en el fondo poder abrir un diálogo entre aquellos que desde el diseño están desarrollando herramientas disruptivas para las industrias creativas y específicamente para el audiovisual, y contar también con autores y autoras que desde el cine, digamos, y desde la animación estamos mirando y enfrentándonos a las preguntas y a las posibilidades y a los desafíos que la introducción de estas tecnologías plantea. Alejandro participó de un panel el día de ayer en el MIC, está en YouTube ya, fue bastante inmediato, así que les recomiendo que lo revisen. Creo que ahí se hablaron, digamos, muchos temas muy pertinentes a la inteligencia artificial en general y también a las particularidades de la herramienta. Y mi invitación hoy día a este tremendo panel tenía que ver básicamente con poder compartir algunas preguntas en tres ámbitos, digamos, o con tres miradas distintas. La primera tiene que ver con cuál es la manera, digamos, en la cual estas herramientas en cierta manera amplían los alcances de la industria
y de nuestra imaginación, digamos, cuáles son las cosas que efectivamente tecnologías como Runway nos permite imaginar, ¿no? Cómo podemos proyectar eso. La segunda pregunta, la segunda mirada, digamos, un poquito más aterrizada, es, bueno, todo esto que aparece, efectivamente, ¿cómo lo llevamos a un ámbito más de producción, ¿no? En el fondo, ¿cuál es la baja productiva? ¿Cómo esto se relaciona con flujos de trabajo? Con roles laborales y también con modelos pedagógicos, ¿no? Porque creo que también algo que tenemos todos en común es que todos hemos tenido que hacer, nos gusta hacer clases y también sin duda esto incluye, digamos, una modificación dentro de esos procesos. Y la tercera mirada tenía que ver con, una vez visto qué es lo que nos emociona de esto, y después ver cómo estas cuestiones los podemos bajar, digamos, en una lógica más productiva, también identificar cuáles son los desafíos, ¿no? Hay muchas problemáticas que se están definiendo en lo contemporáneo. Tú decías, Alejandro, ayer de que en el fondo estábamos como en el día 0 o en el día 1 de esto. Hay muchas cosas que todavía no sabemos cómo van a ser, pero creo que en el fondo, si hoy día logramos compartir y compartir también con nuestra audiencia cuáles son esas preguntas que van apareciendo, creo que podemos mover un poco, digamos, algo hacia adelante. Así que en ese sentido, yo a veces soy muy malo moderando porque no llego a preguntas, como ya se dieron cuenta me pongo a hablar nomás, pero ahora hice la pega y le mandé a nuestros invitados 3 preguntas con anticipación. La idea es que vayamos revisando estas preguntas en la línea de lo que estaba diciendo antes. Responda quien quiera tomarla primero. Me interesa mucho también las preguntas que entre ustedes puedan surgir. Creo que aquí hay experiencias, como les decía, muy específicas que se cruzan y que nos pueden ayudar a pensar. Yo voy a llevar el control del tiempo, vamos viendo y ahí podemos pasar de una pregunta a la otra. Entonces, voy a leer mi torpedo y mi primera pregunta es: desde tu aproximación al uso de la inteligencia artificial en el audiovisual, ¿cómo crees que esta herramienta puede enriquecer la creación audiovisual en general? ¿Y cómo crees que puede potenciar la industria del audiovisual en América Latina? Creo que hay como 3 preguntas ahí, así que los dejo a quien quiera partir. Bueno, hola, buenos días. Primero que todo, gracias por la invitación y por estar aquí con ustedes dos. Yo creo que yo tengo una mirada súper optimista con respecto a la utilización de este tipo de tecnología para la creación de nuevos proyectos, no solamente audiovisuales, sino que proyectos artísticos en general. Nosotros siempre hemos, un poco de contexto, nosotros somos una empresa que es de investigación aplicada, desarrollamos modelos de inteligencia artificial generativa, creamos la infraestructura y creamos productos para poder interactuar con estos modelos que son diseñados para una industria creativa. Son diseñados de una manera que permiten control granular, control específico, porque es de ahí donde venimos. Esta empresa nace en la Escuela de Arte en la Universidad de Nueva York, donde estábamos desarrollando un proceso de investigación de cómo integrar inteligencia artificial dentro de procesos creativos, y sabemos que el control granular, lo que un artista, un creador tiene en la cabeza, es fundamental a la hora de desarrollar y diseñar un proyecto. Mi mirada un poco bien optimista porque viniendo de este mundo sabemos lo difícil que es generar proyectos, generar películas, generar proyectos artísticos de gran escala, y sobre todo en lugares que normalmente no han sido los lugares tradicionales donde esto ha sucedido. Hasta ahora existen hubs creativos como Hollywood, algunos lugares en Europa, Bollywood, y es ahí donde nacen estos proyectos que terminan siendo quizá distribuidos más globalmente. Hoy en día nosotros creemos que con la introducción de esta tecnología, con un acceso, con la democratización de quién puede utilizar y puede pensar en un proyecto más ambicioso, se abren las puertas para contar esas historias que antiguamente era muy difícil de contar por diferentes motivos, por presupuestos, por estar en el lugar equivocado, porque hay que juntar equipos. Hoy en día con herramientas como las que estamos desarrollando nosotros, como inteligencia artificial generativa en general, es mucho más fácil tener un retorno de una idea deseada. Yo siempre hablo que yo estudié cine un año acá en Chile, después me cambié a publicidad, después a diseño, pero cuando estudié cine a los 18, 19 años, siempre me llamó la atención
que me imagino que tú puedes hablar más de esto, ustedes dos, la idea de pensar en un proyecto como una película y tener un retorno que uno puede ver y materializar en 3, 5 años, es algo que es muy complicado de estructurar, de pensar, incluso de empezar de sembrar esa idea en que algo resulte. Hoy en día ese proceso es cosa de minutos. Uno puede tener una idea, una cosa que quiere empezar a realizar y puede tener a lo largo de un día un storyboard, una idea ya más visual que puede servir como para presentarlo a alguien que esté interesado en apoyar el proyecto o simplemente para saber si la idea tiene futuro o no. Entonces yo creo que eso va a ir en aumento. Hoy en día nosotros ya estamos viendo, de hecho en este mismo viaje he hablado con un montón de gente que me está contando que por fin se están empezando a ver la posibilidad de generar proyectos que estaban archivados, que no eran posibles de realizar por temas de presupuestos, por temas de tiempo y también por temas de locaciones. Esta tecnología te permite generar ciertos tipos de resultados que son, por ejemplo, crear una película en la Antártica o crear una película de ciencia ficción en un lugar que no es realista. Y esos proyectos están empezando a aparecer. La idea de crear esos proyectos está empezando a aparecer. Y no es solamente en lugares como Latinoamérica, también estamos teniendo esta conversación nosotros trabajamos con la gran mayoría de los estudios en Hollywood, que el problema más grande allá es que muchos de los proyectos audiovisuales se están poniendo cada vez más caros. Hacer una película hoy en día cuesta 5 o 10 veces más que lo que costaba hace 10 años atrás y la principal razón por qué estos proyectos no se están realizando es porque cada vez más caro y el retorno sigue siendo el mismo. Entonces no se le está dando luz verde a muchos proyectos porque no existe el presupuesto y no existe ese retorno. Hoy en día, hoy lo escuchamos ayer, James Cameron hizo un podcast que hablaba que él veía que a través de la inteligencia artificial se podían acelerar estos procesos sin necesariamente reducir el equipo creativo, pero sí acelerar ciertos procesos para que estos proyectos sean capaces de ver la luz. Bueno, a nosotros lo que nos ha pasado en la experiencia desde la productora, ¿cierto? Que nosotros generamos contenidos animados. Los contenidos animados todos ocupan muchas herramientas tecnológicas. Hay de repente momentos dentro del desarrollo de tecnología donde uno siente que lo que está realizando es compatible. Por ejemplo, nosotros con el VR nunca llegamos a enganchar, nunca llegamos a hacer ni un proyecto y con la inteligencia artificial hemos puesto mínimas restricciones, no hemos tenido como quizás el diálogo al interior de la productora como para poder definir de qué manera la queremos utilizar. Sabemos que, por ejemplo, para escribir los guiones no estamos ocupando herramientas de escritura. Sentimos que en el proceso de escritura tiene que haber 100% un factor humano, pero en cambio la inteligencia artificial tenemos como un tema que es propio de la creación artística que estamos haciendo, que tiene que ver con el estilo visual que queremos desarrollar. Ese estilo visual en este minuto depende del trabajo de artistas, pero no queremos que estén limitados y creo que es un poco la conversación o el diálogo que a nosotros nos gusta abrir, limitados a no ocupar herramientas, que es un poco la discusión que se ha dado actualmente, donde las herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Han tenido, por un lado, tienen un potencial tremendo y por otro lado tienen una resistencia tremenda. Creo que lo que tenemos que lograr nosotros desde la producción y sobre todo como a nivel latinoamericano, como preguntaba Fernando, es no cerrarnos en este minuto, entender que son herramientas que nos ayudan a crear nuestras historias. Lo que nosotros queremos lograr el día de mañana es que efectivamente esas herramientas estén entrenadas desde arte que generemos nosotros, no desde arte que se haya generado por otros artistas, o si queremos ocupar arte generado por otros artistas, poder pagar el licenciamiento y así también, como lo vemos el día de mañana, ojalá poder tener como un negocio derivado en base a eso. O sea, yo leía el otro día, le comentaba a Alejandro que
con todo el tema de Estudio Ghibli, se habían generado 230 millones de imágenes y yo soy productor, entonces mi mente comercial igual piensa cómo puedo llegar a monetizar el arte que estamos desarrollando dentro de la productora, porque finalmente el proceso artístico que se hace es muy profundo para llegar a generar una imagen y si esa imagen yo puedo lograr también monetizarla, como lo han hecho los artistas a lo largo de la historia, desde pintores, escultores, en este caso artistas visuales, voy a generar como otra forma de poder seguir financiando lo que estamos haciendo nosotros dentro de la productora, que es crear contenido. Tratamos de crear esos contenidos de la forma más honesta posible, transmitir mensajes honestos, y creo que para lograr eso necesitamos recursos. Y esos recursos, que siempre, para mí el dinero también es una herramienta. Si yo logro ocupar ese recurso para crear contenido, voy a ser tremendamente feliz. Y si una herramienta tecnológica nueva me permite hacer eso, mejor aún. Bueno, muchas gracias por la invitación. Fue un gusto estar aquí. Desde que me invitaron se me hacía muy rara la invitación, porque yo decía, entre Alejandro y yo estamos como en las antípodas de todo. Como mi nivel de uso de la tecnología en general es como el de una señora a la 11, o sea, nulo, real. Pero es muy buena la pregunta porque precisamente siendo alguien que hago documentos, o sea, trabajo con la realidad, o sea, es como uno diría como en qué se podría llegar a usar la inteligencia artificial en estos casos. Como la pregunta es muy pertinente porque al final, creo que nos está ayudando a los cineastas en general, precisamente en los procesos creativos, en los dos ámbitos, o en muchos de los ámbitos que han mencionado Pato y Alejandro. Para mí, en primer lugar, de todas maneras, tiene que ver con el diseño de las ideas y las referencias. Como que costaba tanto, como que a veces uno decía, o yo, como me imagino esto, tengo esta referencia, esta otra, como que el uso de la inteligencia artificial para mí, para referenciar mis ideas y para aterrizarla y para probar y ver cuáles son los caminos, que en general es como un proceso muy solitario que tenemos los directores, como que me he sentido acompañada con esos procesos de creación de imágenes y como de abrir la mente a nuevas visualidades y nuevas formas, que no es que yo lo vaya a usar en concreto en mi película, sino que me ayuda a pensar a dónde lo quiero llevar, qué puedo hacer, como cuáles van a ser mis propuestas de cámara, cuáles van a ser mis propuestas estéticas, y eso como que me abrió como nuevas formas de reflexión estética. Y por otro lado, como mucho más concreto, que me parece clave lo que dice Alejandro de como no, el uso de la inteligencia artificial como un uso de repensar proyectos y sacar del cajón o enfrentar proyectos que pensamos que no podíamos hacer por distintas razones. Como Alejandro decía, presupuesto, pero a mí como documentalista es como que hay muchos proyectos que digo no puedo hacer porque esas personas no las puedo filmar. Y tengo la obstrucción de muchos casos, como desde pues, niños, personajes que están en peligro, como muchas historias que merecen ser contadas, pero que yo no puedo exponer a esas personas. Como me pasó a enfrentarme a un personaje clandestino que no podía mostrar y que todas las soluciones, o sea, y que hace 10 años habría dicho ni una posibilidad de filmarlo porque arriesgo al personaje, me arriesgo yo, y todas las soluciones creativas que estamos desarrollando son con uso de inteligencia artificial porque necesitamos contar esa historia. Y eso para mí abre como un proceso creativo que está totalmente fuera de lo que suelo hacer, pero que se junta como mi manera de observar con el uso de la tecnología, que me amplía el acceso a nuevos personajes y a nuevas historias que por el género eran impensadas. Por otro lado, estamos justo desarrollando un proyecto con Alejandro, que no puedo contar mucho, pero estamos empezando, pero es un poco lo mismo, es como personajes que no podemos mostrar, entonces, como a partir de un software que está desarrollando Runway, como que, ¿cómo lo podemos mostrar? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cómo lo que filmo yo
se puede llevar a ese software. O sea, no es el uso del software y yo como directora me anulo, es como yo filmando como filmo, ¿cómo puedo llevar eso a la inteligencia artificial para mostrar cosas que naturalmente no podría mostrar? Entonces, para mí, insisto, siendo alguien como totalmente desconectado de ese mundo, como que al final, como directora, ha sido como fundamental para plantearme nuevas ideas y nuevos procesos creativos. Ok, me parece fascinante todo lo que sale. Creo que hay muchas cosas interesantes, voy a intentar hacerlo como forma ordenada para no confundir más con esta síntesis, digamos, pero me parece súper interesante las diferencias en los enfoques que cada uno de ustedes plantea y cuáles son como los potenciales que allí aparecen, ¿no? Sé que la pregunta era una pregunta muy general y en ese sentido va recogiendo cosas de muchos lados, pero me gustaría llegar a un punto que tiene que ver en el fondo con lo que yo creo que también que la experiencia de Runway como modelo plantea, que es una posibilidad, podríamos decir, como de una, voy a especular en vivo, como de una aproximación diferencial, podríamos decir, hacia la inteligencia artificial o hacia el desarrollo de estas herramientas. Había algo muy interesante en lo que tú planteabas el otro día que tenía que ver que en las reuniones que tú estás sosteniendo, en el fondo decías, mira, nosotros no venimos ni de Hollywood ni de Silicon Valley. Sino que efectivamente somos creativos desarrollando las herramientas que a nosotros nos gustaría tener para poder crear, ¿cierto? Entonces, eso es un punto de partida distinto al de otros productos, digamos, que hoy día existen. Y creo que eso está muy en sintonía con lo que tú decías, Maite, en términos de no pensar la herramienta como algo que nos permita reproducir cosas que se podrían hacer sin la herramienta, sino efectivamente cuáles son las cosas que esta nueva herramienta permite hacer, ¿no? Y que si no existiera efectivamente no podríamos entrar, no podríamos filmar, no podríamos hacer una imagen de eso, ¿no? Entonces pensar que esto es algo que nos permite no solo el uso por defecto, digamos, como reproducir a bajo costo cosas que ya se han hecho antes, desde el dataset, desde como el future locking, que en el fondo tiene como ese tipo de trabajo, a efectivamente enfrentar esto con una mirada proyectual y que nos lleve, digamos, hacia esa condición de novedad. Me parece también súper interesante en esa misma línea como esta visión respecto como de los costos y la escalabilidad, ¿no? Porque en el fondo, claro, no solo hay cosas que no se podían mostrar o filmar o imaginar antes, sino que también ahora podemos alcanzar a hacerlas, digamos, con los presupuestos que tenemos. Y lo otro que también me parece muy interesante es esta idea de cómo, que lo hemos hablado también durante estos días, en el fondo, cómo esta coagencialidad humano-máquina, en el fondo, hace que el flujo de trabajo, en cierta manera, cambie y que estas herramientas nos permitan generar productos que no son necesariamente el producto final, pues, sino que son maquetas, prototipados rápidos, ¿no? En la lógica más como del diseño, de la innovación, en el fondo hacer como un prototipado muy rápido de una idea que antes, claro, era imposible hacer, pero que ahora efectivamente con estas herramientas se puede hacer, ¿no? Entonces creo que, claro, hay un montón como de espacios creativos, económicos, de posibilidad que efectivamente se abren en el fondo desde lo que ustedes nos están comentando. Así que con ese perímetro, en el fondo, me gustaría entrar en la segunda pregunta que les había enviado. Gracias por ese resumen. Demasiado bueno. Es mi especialidad, ¿no? Mi segunda pregunta era, entendiendo el potencial de transformación que estas nuevas herramientas tienen en los flujos de trabajo, ¿qué aspectos deben considerarse al integrarlas en las distintas etapas de diseño y creación de obras audiovisuales? Un poquito más concreta esta. Ya voy a partir yo un poco lo que decíamos antes, o sea, por ejemplo, nosotros en el estudio, en este minuto, hemos ocupado distintas herramientas tecnológicas, incluida inteligencia artificial, nunca para desarrollar un proyecto completo, sino que para compatibilizar el proceso creativo que se hace. Yo creo que, como decía antes, yo por mi lado, como productor, veo que hay, además de un potencial donde se puede reforzar la creatividad que hay dentro del estudio, donde se pueden acelerar ciertos procesos, también el día de mañana, quizás no es en esta etapa, ¿cierto? Pero el día de mañana puede llegar a existir para quienes así lo quieran,
una ventana de un negocio derivado donde el arte que uno desarrolla, en el caso nuestro, ¿cierto? Como estudio, pueda llegar a comercializarse también. Creo que ahí el desafío tiene que ver un poco con un tema más ético. Por ejemplo, el mismo ejemplo de Estudio Ghibli con Miyazaki, yo entiendo que ellos no están de acuerdo, se ocupa de todas maneras, y ahí es donde sí veo que hay como un tema que es delicado, donde la propiedad intelectual tiene que ser respetada, ¿cierto? Donde el autor tiene que poder tener la posibilidad de querer ser parte de ese entrenamiento del modelo o no. Va a depender mucho, como creo yo, de cómo vaya evolucionando, y creo que quizá en este minuto ese futuro es un poco más incierto. Entonces es difícil poner quizás poder poner ciertas reglas, pero quizás deberíamos establecer parámetros que permitan entender. Es muy difícil que las industrias se autorregulen, no solamente las industrias creativas, sino que cualquier industria. Entonces, establecer ciertos parámetros que permitan que la caja de arena donde uno va a estar creando tenga un borde, creo que es el desafío que tenemos que enfrentar nosotros, quizás no nosotros como creativos, sino que nosotros como a nivel país, a nivel Estado, para poder definir cuáles van a ser los parámetros desde donde queremos ocupar estas herramientas, sin limitarlas, pero sí estableciendo quizás como ciertas normas. Igual creo que los parámetros existen, como que los parámetros los tenemos y son los mismos parámetros con los que trabajamos. Por supuesto que hay una serie de regulaciones que hay que hacer, pero si lo pienso en el uso, en la práctica, como que siento que no nos damos cuenta que igual son las mismas regulaciones. O sea, lo que estáis diciendo finalmente es derecho de autor, y el derecho de autor existe, y siento que como artistas estamos siempre conscientes del derecho de autor. Hay que regularlo así, pero como son cosas ya casi de sentido común. A mí me pasa en el uso cotidiano, que volviendo como al ejemplo anterior que decía, me permite hacer proyectos que no imaginaba que se podían. También mi uso práctico de la inteligencia artificial tiene que ver con solucionar obstrucciones y mejorar las películas en cosas que antes no podía. Por ejemplo, en el montaje, como hoy día me salva demasiado, en el sentido de, no sé, yo edito entrevistas, entonces como el personaje le edito una frase con otra y me falta el hilativo, que es como la palabra que hace que una esa frase con la otra para que me quede bien pegadito el off y bien pegadita la frase. Y hoy la inteligencia lo soluciono con inteligencia artificial. O sea, o por supuesto que puedo llevar al personaje al estudio, pero hay veces que el personaje no puede o no lo puede. Y entonces ya, como ese tipo de cosas hoy, y lo escucha y se escucha perfecto, y ahí es donde voy también a la ética y a los parámetros que uno dice, uno los tiene. Como por supuesto que hoy en día tengo la capacidad de construir completo el off del personaje documental en inteligencia artificial, y la tecnología me lo permite, por supuesto, me lo permite, pero la ética no me lo permite. O sea, ese personaje no lo dijo y yo soy responsable como documentalista de ser fiel a las palabras del personaje. Si usé un hilativo que necesitaba, una palabra que necesitaba para cerrar, o incluso a veces los mismos off que están en dos tonos, lo pasamos y lo unifica, pero siempre en base a lo que dijo. Entonces, como mi moral sigue siendo la misma que he tenido al enfrentar cualquier producción y a cualquier personaje, pero la inteligencia artificial o el uso de los software me ayuda a solucionar problemas prácticos que también me impedirían montar esa frase como me gustaría y la película quedaría peor, o simplemente la escena no funciona. Lo mismo algunos cortes, como que a veces tengo unos jump cut en entrevistas que decís, ay, no, como antes no se podían cortar, o sea, uno metía unos inserts horribles, como en las entrevistas, como las manos del señor, el zapato, como terrible, y como que nos enseñaron a filmar insert, y hoy día como te lo soluciona el software y se pega la imagen y no te diste cuenta que había un corte, y eso es como, es otra manera de filmar y es muy práctico. Entonces, como pensar el uso desde todas las obstrucciones que uno va teniendo en base
a lo que ha hecho siempre y al enfrentamiento desde las reglas con las que nos movemos y nos hemos movido y nos tenemos que seguir moviendo, y ese es como nuestro horizonte también para regularizar, creo. Sí, yo creo que, tomando un poco eso, creo que esta tecnología usada como herramienta nos permite enfocarnos en las cosas que de verdad importan, que en este caso son las historias. A medida que tenemos más herramientas que nos resuelven problemas que antiguamente teníamos que dedicarle tiempo, cabeza y recursos para ver cómo lo solucionábamos, nos impedía focalizarnos en lo que en verdad es el core de contar historias, que es lo que estamos buscando acá. Nosotros tenemos un festival de cine allí en Estados Unidos. Invitamos en la versión anterior a un productor de Los Simpsons. Esta es una historia que me gusta mucho porque él nos contaba cómo a medida que la tecnología iba avanzando, estos pre-inteligencia artificial, cuando empezaron a pasar de dibujar a mano a dibujar en tablets, ellos nos contaban que ellos se demoraban no sé, 7 meses en hacer cada episodio cuando dibujado en una mesa, a mano, puros procesos manuales, y después llegó el iPad y todo el mundo pensaba que esto iba a ser, que iban a reducir la capacidad de crear los episodios a semanas, y pasó exactamente lo contrario. Pasó que empezaron a pasar de 7 meses a 12 meses, pero le empezaron a dedicar todo el tiempo extra a profundizar en la historia, a profundizar en el mensaje, a profundizar en qué es lo que ellos en verdad le encontraban valor. Mientras tanto, los otros procesos les permitía iterar más rápido en ideas, explorar nuevos caminos, pero ellos sienten que hay un cambio rotundo en cómo ellos querían transmitir ese mensaje o contar esta historia. Entonces, no necesariamente es que nos puede facilitar procesos de creación que sean más rápidos. Es cierto, podríamos grabar o hacer cosas que antes nos tomaría tiempo en hacer, pero ese tiempo quizá hoy día no nos da para ponerle atención a la parte importante, que es que al final las historias son las que van a ganar. Da lo mismo si una historia fue creada con inteligencia artificial, fue grabada o animada. Al final, si la historia es mala, probablemente no va a tener mucho éxito. Eso. Sí, estoy muy contento con esta conversación, como que encuentro que salen muchos cruces, salen como muchas referencias de todos lados, que me parece un lujo, insisto. Hay algo, claro, creo que en el fondo, entrando como en los procesos de trabajo y en estos flujos de que les preguntaba, como que lo primero que me llama la atención es quizás, como yo no trabajo en el audiovisual, mi aproximación hasta estas herramientas, hasta estas conversaciones, había sido mucho más de pensar que estaba mucho más directamente asociado a lo que podía ser el producto final. Pero entendiendo en el fondo la complejidad y lo demandante de los procesos de la industria en la que ustedes trabajan, efectivamente entiendo ahora con más claridad que herramientas como esta van entrando un pedacito por acá, un pedacito por allá, este producto intermedio aquí, y eso en el fondo va hablando como de la complejidad de ese proceso, ¿cierto? O sea, de la complejidad del proceso creativo, de la complejidad del proceso en la industria audiovisual y de los aportes que este tipo de herramientas pueden hacer en cada una de esas partes. Y me voy a dar una vuelta larga, pero para entrar en la otra pregunta, que tiene que ver con que en el fondo, pensando en los que sí vienen de Silicon Valley, hoy día estamos frente a un problema nuevo, digamos, y estamos todos frente a un problema nuevo, porque en el fondo, ¿qué es la creatividad para aquellos que desarrollan herramientas tecnológicas solo desde la pregunta tecnológica, ¿no? Respecto de la computación, de la programación, de la inteligencia artificial en sí? Y creo que el minuto en el cual eso se intersecta en el fondo con la creatividad y con el arte, la cosa se pone más complicada, no solo para ellos, no solo para nosotros, sino también quizás para ellos, en términos de que, no sé, hace algunos años, en el fondo, cuando las inteligencias artificiales ganaban ajedrez, ¿cierto? No era porque a los computadores les guste jugar ajedrez, no era porque nosotros necesitáramos como ganar más partidas de ajedrez, ¿no? En el fondo el ajedrez era una especie como de test de Turing para comprobar cierta capacidad de inteligencia como, entre comillas, con trademark, digamos,
cosa de que estos sistemas efectivamente pudiesen seguir avanzando. Y en cierto punto, y esto es algo que presenta como Lesmanovic también en un texto reciente, la creatividad se convierte como en esa nueva frontera, ¿cierto? Entonces, si lo creativo y el arte es aquella cosa que es propiamente humana y nosotros tenemos que asegurar que estos sistemas tienen capacidades propiamente humanas, tienen que ser creativos y tienen que poder generar arte, ¿no? Entonces, cuando la cosa se intersecta desde ese lado y se nos viene hacia nosotros, genera ciertos problemas. Este caso, digamos, tiene esta cosa diferencial que indicaba antes, que proviene de la creatividad, ¿cierto? Y creo que quizás esa condición de que en el fondo ya no está jugando ajedrez, sino que efectivamente se está metiendo con algo que no es solo cálculo, sino que tiene mucha agencialidad humana, permite que en el fondo su aplicación o sus resultados como que se fragmenten y empiecen a entrar, digamos, como en distintas partes, a cumplir distintas funciones, digamos, dentro como de estos Gantts y sus rutas críticas, digamos, como del proceso de creación de una obra con la complejidad que tiene, ¿no? Entonces eso me parece como muy interesante, que en el fondo un diseño de herramientas que venga desde lo creativo y no solo desde lo computacional, efectivamente nos permita entregar, y como ustedes han hecho ahora, nos permite identificar en el fondo ciertos espacios donde este tipo de creatividad coagenciada entre humanos y máquinas efectivamente puede generar como un valor específico, ¿no? Y entonces entro en la tercera pregunta, que es que estos cambios en las formas de hacer también implican un cambio en las formas de pensar. Y en ese sentido, y quizás bajando un poco a esta condición más docente que compartimos, ¿cuáles son, a su juicio, los principales desafíos a la hora de integrar estas herramientas en la creación y en la educación dentro del ámbito audiovisual? Nuestros estudiantes, en mi caso provengo de la arquitectura, en un foro reciente una estudiante dijo, mira, yo hoy día puedo hacer mi proyecto de título completo con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, y eso, claro, hoy día no se ve reflejado necesariamente en los planes de estudio, en los perfiles de egreso. Entonces, ahí hay también una pregunta en la que me encantaría que me ayudaran a pensar eso. Me está mirando a mí. Sí. ¿Quieren que pantalla? No sé, estoy pensando. No, yo creo que, como decía ayer, todavía estamos en el día cero, en el día uno de esta tecnología. Hoy en día, para mí es netamente empezar a explorar. Ayer hablamos también un poco del paralelo de cuando la cámara fue inventada. Cuando inventamos la cámara de foto y eventualmente llegó la cámara para grabar, nunca pensamos que el cine iba a nacer. El cine es una consecuencia de que inventamos una tecnología que fue capaz de permitir crear historias en movimiento, imágenes en movimiento. Hoy en día estamos hablando de películas, estamos hablando de documentales, de historias, porque es lo que sabemos hacer. En esa época, cuando inventamos la cámara, estábamos grabando obras de teatro, porque las obras de teatro era lo que hacíamos y creíamos que la cámara iba a ser un sistema para documentar estas obras de teatro y distribuirlas en otros lugares. No sabemos aún cuál es la consecuencia de una nueva herramienta como esta, y sobre todo con una herramienta que va a abrir nuevos caminos creativos. Hoy día es más fácil hablar de una historia, una película, pero ahí es donde yo creo que, un poco tomándome lo que tú decís, de diseñar estas herramientas siempre desde una mirada como una herramienta creativa y no como un reemplazo al trabajo creativo. Porque también hay muchas veces que hay un desentendido en cuando uno dice una película que utilizó inteligencia artificial. Muchas veces se asume que yo le di una idea a una máquina y la máquina completamente desarrolló esta película, y en el caso de nosotros que estamos diseñando esto para este caso de uso es completamente lo contrario de lo que andamos buscando. Estamos buscando crear herramientas que permitan potenciar el trabajo creativo y que permitan que estas ideas de creadores vean la luz. Pero ahí es donde está el desafío, no de nosotros que somos los que creamos la herramienta, y está el desafío de los artistas en decir, tenemos una herramienta más, existe una nueva tecnología, hasta dónde podemos empujar los límites de la tecnología. Y ese es el rol del artista, de decir cómo podemos ocupar esto y llevarlo a un nuevo nivel. Y así es que quizás vamos a descubrir quizás otros tipos de historias que van a tener similitudes con las historias que conocemos hoy día. Quizás van a verse como películas, pero también podemos pensar en
historias que no terminan, historias que viven en otros formatos, quizá la realidad virtual empieza a tomar un poco más de protagonismo, quizá empieza a vivir en otros sistemas de distribución, pero ahí es donde está, yo creo que el cuestionamiento que hoy día tienen que plantearse los estudiantes, los artistas y la gente que quiere explorar con esta tecnología. Sí, y yo creo que en términos como didácticos o en las escuelas de cine, como que el desafío cuando estamos haciendo clases es, claro, quizás no decir, no, el proyecto no se puede hacer con inteligencia artificial, o efectivamente, es como me puede hacer un proyecto de principio a fin con inteligencia artificial, no hay ningún problema. Lo que tenemos que seguir enseñando y lo más difícil de descubrir y de aprender en la educación de cine es a tener una voz, a tener ideas y a tener una visión de director. Entonces no se trata de aprender a dirigir a la máquina, como no se trata como dirigir no va a ser aprender a dirigir el software. Dirigir es como dirigir una idea, dirigir un estilo, tener una voz autoral que sea capaz de ser representada en ese proyecto hecho completo con inteligencia artificial, como eso es lo que queremos ver finalmente, como no queremos ver nuevas tecnologías, nuevas técnicas, queremos ver voces siempre. Entonces, como cómo se promueve esa voz a través de ese uso. Yo creo que ese es como nuestro desafío, más que empezar a poner obstrucciones de no se puede hacer con esto o se tiene que hacer con aquello, como siempre van a ir saliendo nuevas herramientas, efectivamente, con la cámara de fotos, la otra, como es la historia de los procesos creativos y ninguna ha anulado la anterior, pero los que han o sea, los que han salido de ahí son los que han tenido una voz con cada uso y eso es lo que tenemos que promover en las universidades, sobre todo. Sí. Yo estoy súper de acuerdo con eso, como lograr tener ese punto de vista y ocupar la herramienta para poder transmitirlo va a ser siempre 100% humano. Dudo que el día de mañana o quizás sí, no sé, pero como tendrían que tener como entrenarlo con millones de experiencias para que sepan, no sé, cuál es el olor de la leña al lado de un fuego, cuál es el sabor de el manjar, como creo que hay experiencias que son netamente humanas, que son las que nos permiten como tener esos puntos de vista. Pasa en la animación, a diferencia quizás como del documental y el cine, que la generación de una imagen no es solamente fotografiarla o filmarla, sino que hay un proceso artístico detrás donde el artista va tomando decisiones, cómo quiere diseñar el personaje, cómo ese personaje se involucra con el fondo. Ahí ya hay un punto de vista solamente en la generación, creación de esa imagen, pero ahora el fin de semana que veía la muestra de Venturelli que terminó en el Centro Cultural del Palacio de la Moneda, también veía que esas imágenes estaban cargadas de un mensaje y una imagen por sí misma vale más que 1000 palabras y todas tenían relación como o muchas de ellas tenían relación a derechos sociales que me pareció muy interesante y creo que en el fondo lo que pienso que es quizás como el conflicto que existe como desde un área más de la creación de imágenes tiene que ver con qué tipo de imágenes queremos crear. Yo estoy de acuerdo con Alejandro, las herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial están democratizando a que más personas puedan crear imágenes. Yo soy productor, entonces siempre he pensado que dibujo muy mal para lo que es como dibujar tradicionalmente, pero de repente hay gente que ve mis dibujos y igual le gustan, ¿cierto? Yo soy feliz con eso, con la imperfección de mi dibujo, pero cuando tengo la posibilidad de crear en cualquier estilo y hacer cualquier tipo de historia, sí falta lo que decía la Maite, que en el fondo tiene que ver con cuál va a ser tu punto de vista, cuál va a ser el mensaje que vas a querer entregar. Entonces creo que en ese sentido efectivamente no nos podemos limitar, pero sí hay una educación que hay que hacer para que efectivamente las herramientas las ocupemos con un objetivo un poco más profundo que, esto lo digo un poco en broma, un poco en serio,
hacer teleseries de gatitos hechos con inteligencia artificial, que están muy de moda, pero que en el fondo me parece que podemos llegar a una banalización de la creación, que es un poco lo que está pasando hoy en día con también la democratización digital de las plataformas, en el fondo. Hoy en día cualquiera puede subir un contenido a YouTube, YouTube filtra un poco más, un poco menos, pero y creo que está bien que la gente pueda crear contenido, no digo que no, solo que siento que nos estamos como inundando de un mar de contenidos donde cuesta identificar bien qué es lo que uno siente que puede efectivamente ser un aporte, que es desde donde siento yo que está como nuestro valor como realizadores, entendiendo que yo soy productor, pero de animación, entonces no, no, no pienso en mí como alguien que solamente ve números, sino que también está inmerso en el proceso de creación artística. Claro, hay una dimensión ahí que es una dimensión crítica también, ¿no? Que tiene que ver con algo que creo que en los tres, en sus tres aportes en el fondo ha salido, que tendría que ver casi como con el rol social del artista, podríamos decir, o como el rol social del autor, ¿no? En lo que tú decías, y Alejandro, en términos de cómo han sido los artistas los que han llevado, los que han explorado en el fondo los límites de las herramientas, cómo esta amenaza respecto de la industrialización de las herramientas de producción artística siempre ha tenido como la amenaza del reemplazo, pero si miramos la historia podemos ver de que efectivamente eso ha generado nuevos medios, nuevas oportunidades, digamos, de expresión. Y me gusta mucho también el tema como de la insistencia en la voz. Creo que las disciplinas creativas, las disciplinas proyectuales tienen o sea, tienen una relación muy directa en el fondo con el sentido autoral, en el mejor sentido del término, en el fondo no solo subjetividad, sino también una voz asociada, digamos, a problemas emergentes, relevantes, y cómo efectivamente estas herramientas se convierten en un medio para poder promover, digamos, y continuar con esas reflexiones, ¿no? Creo también, a partir de lo que decía tú, Pato, recién, como que es interesante ver esto como en relación a un sistema más amplio, ¿cierto? Entonces, cosas que también conversábamos el otro día con Alejandro, en el fondo, las redes sociales, el streaming, como que cambian las formas y los volúmenes del consumo, ¿cachai? Entonces, claro, herramientas como esto uno podría decir que llegan a poder como responder a esa demanda con una ampliación de la capacidad de tener una oferta, pero por otro lado, claro, no es solo reproducción, sino también control, visión autoral, voces, temáticas específicas que podemos en el fondo seguir como desarrollando y aumentando nuestra capacidad de producción a partir de la disponibilidad, digamos, de herramientas y su desarrollo. Nos quedan pocos minutos y ha sido una conversación larga. Así que me gustaría mucho invitar a Juan Pablo Corbalán, nuestro decano, de la Facultad de Arquitectura, Animación, Diseño y Construcción, para que pueda dar unas palabras al cierre y agradecerle también a nuestros invitados por su presencia y por sus ideas durante este día. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos y todas. Esto es muy emocionante porque nosotros queremos recoger el guante de justamente poder potenciar esta nueva condición de fomentar posibilidades dentro de la creación. Para nosotros la creación, y aquí estoy también muy contento porque venimos en bloque desde la universidad. Están todos los vicerrectores ahí, todos los que están implicados en creación acá, justamente para afirmar ese compromiso ante toda nuestra audiencia. Veo un montón de amigos también y nuestros estudiantes. Y es con nuestros estudiantes que queremos abrir esta nueva condición que para nosotros también es una transformación social y permitir estas historias de superación que justamente Punk Road, también ustedes que están acá también nos han demostrado. Así que con eso queremos dar cierre a esta inauguración con unos regalos que tengo acá. Así que los voy a empezar a distribuir.
Muchas gracias. Me pongo de pie también. Listo. Bien, muchas gracias.